vamos a orar para que entremos en materia. ¿Queremos oír la palabra? Yo estoy que me oigo. Y quiero que le pidamos al Señor que Él nos conceda la gracia en esta mañana, la sabiduría y bueno, que podamos recibir la palabra con amor, con sencillez y sobre todo que nos dejemos moldear. Si usted ve que la palabra, hermano, está haciendo algo y usted se siente como, uy, pero ¿por qué? Dele gloria a Dios, porque Dios está hablando. Y hoy yo quiero que abramos nuestra mente, nuestro corazón. Los amigos que están aquí, quiero decirles que algo Dios tiene para usted, que el Señor quiere también decirle algo a usted. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él hable y que Él nos enseñe. Si alguien tiene hambre de Dios, levante su mano, cierre sus ojos e invoque el nombre del Señor. Soberano Dios, queremos glorificarte y decirte que te necesitamos. Yo te necesito. Necesito esa gracia, unción, sabiduría, revelación, inspiración, iluminación de tu palabra. Aquí hay un grupo de hombres y mujeres que necesitan de ti oír tu voz. Habla el corazón, habla la mente, y que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento, sea la que nos enseñe. Usa tu palabra de una manera especial. Abre el corazón, el entendimiento para comprender tu palabra. Los amigos que vienen por primera vez, dales un toque y que puedan entender tu palabra también. Habla el corazón. Tu gracia es maravillosa. En el nombre del Señor. Amén y amén. Siéntense por favor gritando gloria a Dios. Hoy vamos entonces a continuar. Voy a pedir que me apaguen las luces, por favor, porque vamos a presentar unas diapositivas. Y quiero, amados hermanos, que hoy podamos darle continuidad al tema que venimos desarrollando desde el martes. Iniciamos con un tema que se titula Una vida llena de bendiciones. Hablamos qué es la bendición. Mencionamos esto de la bendición. El jueves tocamos algunos aspectos bíblicos que nos hablan frente a lo económico que el Señor nos muestra a través de la palabra. Hoy vamos a tocar un tema, bueno, algunos se incomodan, otros hacen como que sí, como que no, porque nadie quiere que se le toque sus bolsillos. Hoy en día tenemos una sociedad un poco egoísta frente a lo económico. No todos, pero la mayoría. Pero yo quiero que usted como iglesia en esta mañana pueda comprender, entender y podamos visualizar este tema, que es el segundo rubro que quiero mencionar. Son 5 rubros: ofrendas, diezmos, primicias. ¿Cuál es el otro? Votos y obra social, cada uno establecido en la palabra. Pero quiero que hoy toquemos este segundo rubro, que es el diezmo. Lamentablemente, cuando oímos la palabra diezmo, entonces hablamos de enriquecer, hablamos de una cantidad de mitos y de cosas no tan agradables frente a este tema.
Pero hermanos, yo no puedo pasar por alto o omitir un tema que es bíblico. Y el que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué? Oye. Y es algo como tan común y tan especial, y que sobre todo tan enriquecedor para todos los que lo vivimos, y que podamos darle un buen contexto, una buena profundidad a este tema. Hay quienes practican la vida y que pueden diezmar y practican el diezmo por revelación, por convicción, porque saben el porqué. Otros no lo hacen por revelación, otros simplemente lo hacen como por una obligación. Otros no lo hacen ni lo practican porque no lo tienen entendido. Otros lo han entendido y no lo practican porque no les gusta o porque tienen sus propios conceptos frente a esto. Pero sea el concepto que tú y yo tengamos, vamos a analizar en el nombre del Señor este tema y vamos a darle un buen análisis desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué es esto del diezmo? Yo quiero que miremos un texto en el libro del Génesis, capítulo 28 y el verso 22. Son las palabras de un hombre llamado Jacob. Jacob es el tercero en la línea patriarcal frente a lo que sería el pueblo de Israel. Tenemos tres hombres que son como esos pilares del nacimiento de la nación de Israel, que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí tenemos a este hombre llamado Jacob haciendo un pacto con Dios, y las expresiones son estas. Verso 20: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, escuche esto, en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, escuche esto, y me diere. O sea, ¿quién es el que recibe de quién? ¿El hombre de Dios o Dios del hombre? ¿El hombre de quién? De Dios. Por eso dice, si me dieres, diga conmigo, si me dieres. Así que esto es un principio. David reconoció ese principio. Por eso David dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que diésemos voluntariamente? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano damos. Así que esto no es para yo gloriarme y decir es que yo tengo mucho y le doy. No. Cuando usted tiene la capacidad de dar, es porque ha tenido la capacidad de recibir. Amén. Es porque el Dios que hizo los cielos y la tierra lo ha bendecido. Jacob sale huyendo, se fue huyendo de su familia por la situación que él vivió con su hermano mayor. Y él no teniendo absolutamente nada, no tenía nada, él tenía lo que tenía puesto. Y se fue huyendo, y el único que dijo cuando tuvo esta revelación de Dios, cuando se le aparece allí en Betel, entonces él dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Verso 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y entonces él afirma ese pacto con estas palabras: y todo lo que me dieres, diga conmigo, y todo lo que me dieres,
¿Qué dice? El diezmo apartaré para ti. Así que vamos a introducirnos, amados hermanos y amigos. Qué bueno que usted esté aquí, amigo, para que pueda conocer y darse cuenta realmente qué hacemos aquí. Sobre este tema del diezmo, hay unas diapositivas por ahí que preparé que quiero compartírselas en esta mañana. Y quiero que analicemos y le demos una miradita a este tema, como es el diezmo, fuente de bendición. ¿Es fuente o no es fuente de bendición? Si yo quiero tener una vida llena de bendiciones, entonces debo ejecutar, accionar esa bendición en mí. Pero si yo no la ejecuto, si yo no la practico, si yo no la encarno, ¿cómo voy a ser bendecido? Entonces vamos a analizar y vamos a darle una miradita a todo esto de lo que es el diezmo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar analizando los tiempos que se mencionan en la Biblia: el tiempo patriarcal, el tiempo de la ley y lo que es el tiempo de la gracia. Cuando hablamos del tiempo patriarcal, que podamos, amados hermanos, darle un análisis desde los inicios antiguos de los primeros patriarcas, aunque es bueno analizar que esos patriarcas, los cuales Dios llamó, porque Dios llamó a Abraham, antes de que él fuera Abraham se llamaba Abram, y era un hombre que vivía en una tierra pagana, Ur de los Caldeos, y que era un gentil, porque Abraham no era ni judío ni cristiano, no era nada, era un pagano, era una persona, digámoslo en el sentido común y corriente. Bueno, sí era gentil, pero Dios lo llama a él y le dice a él: venga, que yo quiero hacer de usted una nación grande. Y cuando empezamos con Abraham, analizamos que este hombre llamado Abraham, en el periodo patriarcal, fue uno de los primeros que se registra en la Biblia que diezmó. Y vamos a analizar Génesis capítulo 14. Vámonos al libro del Génesis capítulo 14, donde la Biblia nos registra en el verso 17 la historia de Abraham con un encuentro con un personaje muy especial llamado Melquisedec. ¿Cierto? ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién fue ese hombre? ¿Dónde apareció? ¿Por qué ese hombre? Bueno, si usted quiere conocer un poco más de Melquisedec, léase Hebreos capítulo 7 y 8. Hebreos, la carta a los hebreos nos da una amplitud frente a este hombre, Melquisedec, una aparición de Dios, una manifestación de Dios visible. Y dice la Biblia en el Génesis capítulo 14, verso 17: cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Escuche: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. La primera vez en el registro bíblico que aparece la palabra diezmo es aquí. Génesis capítulo 14 y el verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta el momento Abraham era el hombre que Dios había escogido, que Dios había llamado, era el hombre, el patriarca en el cual Dios había jurado a él que haría de él una gran nación, donde reposaba todas las promesas de Dios para con el pueblo. Abraham en la Biblia es considerado el hombre o el padre ¿de qué? ¿De qué? De la fe, a quien Dios le hizo las promesas. Por eso el diezmo, bíblicamente hablando, tiene su origen ¿en quién? En Abraham. Y qué interesante entender esto. Cuando Abraham entregó a Melquisedec los diezmos de todo, aunque es posible que antes de él otros hubieran diezmado, pero realmente el registro, el primer registro lo encontramos aquí en Génesis con Abraham, a quien fueron hechas las promesas, quien es el padre de la fe, y también fue llamado como amigo de quién. ¿Amigo de quién? Oiga, que a uno lo llamen amigo de Dios, eso es de peso. Pero no que lo llame cualquier hombre, que sea el mismo Dios que lo llame. Oye, Dios llamó a Abraham mi amigo. Dice, Abraham, mi amigo. Usted esta mañana escuchó un mensaje sobre cómo ser amigo de Dios, ¿cierto que sí? Y mire que Abraham fue llamado amigo de Dios. Así que la iba bien con Dios, ¿o no? La iba bien con Dios. Pero el hecho de que Abraham le diera los diezmos de todo el botín a un personaje tan importante como lo fuera Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, revela que para Abraham el diezmo era muy importante. ¿Cree usted o no cree que para Abraham el diezmo fue importante? Pues él no se lo podía dar a cualquier persona, sino que se lo dio ¿a quién? A Melquisedec. Si echáramos un vistazo a Hebreos capítulo 7, quiero que miremos algo allí, porque no puedo pasar por alto esto tan importante. Hebreos capítulo 7, verso 6. Mire lo que dice de Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Y quién es ese que vive? ¿Quién es ese que vive y permanece para siempre? Es el Señor. Melquisedec es tipo de Cristo. Y me encanta hablar de los tipos en el Antiguo Testamento de Cristo, porque Abraham, sin dudar, sin pensarlo, entendió que ese hombre que tenía ahí al frente, llamado Melquisedec, no era otro personaje sino Dios mismo mostrándose allí. ¿Y qué tan importante es esto? Porque dice que si Melquisedec es tipo de Cristo, entonces Abraham participó de la Santa Cena. Porque si usted notó en Génesis capítulo 14,
Dice que Melquisedec le dio ¿qué? Pan y vino. ¿Y usted sabe qué significa el pan y el vino en la Biblia? ¿Cómo lo tipificó Cristo? Como su sacrificio, como ese cuerpo y esa sangre que iban a ser entregados por los pecadores. Y nosotros hemos recibido de Cristo esto tan especial, de entender que Él fue molido, traspasado, y que su sangre se derramó por amor a cada uno de nosotros. Y por eso cuando conmemoramos la Santa Cena, no estamos recordando otra cosa sino que Él murió, pero que Él resucitó y que viene pronto por nosotros. Dele fuerte ese aplauso al que vive y reina para siempre. Por eso, si miramos este principio de Abraham dando sus diezmos, tenemos que entender, y miremos esta otra diapositiva, en donde se nos habla de esto. Pasa a la siguiente diapositiva. Dale. ¿Cómo el diezmo pasa y es heredado por la familia de Abraham? Posteriormente, cuando Jacob iba huyendo de su casa por el problema con su hermano Esaú, el texto que tomamos, en donde Jacob hace un pacto con su Dios. Y él dice: de todo lo que me diere, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso trajo a Jacob ¿qué? ¿Maldición o bendición? Usted se da cuenta cuando Jacob vuelve a la casa y se encuentra con su hermano Jacob, ¿cómo iba? ¿Iba pobre, desnudo, desventurado, o iba como un hombre importante, como un hombre próspero, que tenía esposa, hijos, que tenía ganado, que tenía siervos, que tenía de todo? ¿Cierto que sí? ¿Tenía o no tenía? Y antes de él tener eso, ¿qué tenía? Nada. Por eso él le pide a su Dios: si fueres conmigo, tú serás mi Dios. Y si volviera en paz a casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él entendió que su abuelo lo practicó, y de seguro su padre Isaac también lo practicó, y que él, si lo practicaba, iba a obtener también una vida llena de bendiciones. Y yo quiero aclarar algo aquí, hermanos. Nosotros, el pueblo de Dios, todo buen cristiano que ha conocido la palabra, que entiende quién es Dios y entiende la vida cristiana, que es de fe y para fe, y practica todos estos principios, será un creyente que tendrá una bendición espiritual y material. Porque el diezmar trae bendición. Muy poquitos amenes. El diezmar trae bendición. Trae bendición personal y colectiva. Una iglesia que sabe diezmar será una iglesia bendecida y prosperada. Pero una iglesia que guarda o esconde o es, digámoslo, mezquina a las bendiciones de Dios, será una iglesia estática, una iglesia que no prospera. Y ojo a lo que le voy a decir. Si realmente en todas las congregaciones todo creyente fuera fiel con sus diezmos, sería la bendición más grande en la congregación. Pero hoy en día tenemos creyentes que están siendo arrastrados o cargados, o para que me entiendan, están siendo beneficiados con bendiciones ajenas, porque no todos son fieles con los diezmos.
Y lamentablemente hay un gran porcentaje en las congregaciones que no diezman. ¿Por qué? Unos por rebeldía, otros por ignorancia. Pero los que lo hacen con corazón y entendiendo para quién es y por qué es, ese creyente es bendecido. Y como ese creyente es bendecido, trae bendición a los suyos, trae bendición a los demás, trae bendición para su casa, trae bendición para su negocio, trae bendición para sus patrones, trae bendición para la iglesia. Pero el que no lo hace es al contrario, no tiene bendición y su conciencia está siendo acusada, y sobre todo su vida espiritual pobre. ¿Quién creyera que esto, algo tan material, hablándolo así, trae bendición espiritual? Yo estaba pensando en algo, que la mayoría de los problemas del ser humano van y giran alrededor de lo económico. ¿Sí sabía usted? Muchas personas, muchas parejas pelean, los divorcios, los conflictos, la mayoría de las personas que están en una cárcel. ¿Por qué están allá? Porque gira su vida en torno a ¿qué? Al dinero. Pablo dice que raíz de todos los males es ¿qué? ¿El dinero o el amor al dinero? No el dinero, es la codicia, es el enriquecimiento, así sea como sea, pero yo quiero más y más. Ahora, usted ser prosperado no es malo, si viene de parte de la bendición de Dios y haciéndolo honestamente. Pero haciéndolo al contrario, caes en tentación del diablo. ¿Y por qué tantos problemas? ¿Y por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto déficit? ¿Por qué estamos así y así? Por amor al dinero. Pero ¿qué hace Dios cuando una persona llega a Él? Cuando una persona se convierte a Él, Dios lo primero que hace es transformar el corazón. ¿Es así o no es así? Transforma el corazón, le da un corazón nuevo, y ese corazón nuevo es un corazón libre. ¿Libre para qué? Para adorarle. ¿Libre para qué? Para ser bendecido, para prosperar, para depender ¿de quién? De Dios. Y ojo con lo que voy a decirle. Dios siempre ha querido y se ha reservado algo para Él. Usted mira en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que cuando Él creó todas las cosas, Él se guardó algo para Él. ¿Y qué fue lo que se guardó para Él? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le dijo a Adán: vea, de todos los árboles usted puede comer, menos de uno. Ay, ¿por qué? Porque ese es mío. Ese árbol no lo toque, ese árbol no coma de él. Él se reserva algo para él. Nosotros pensamos que Dios es injusto a la hora de practicar el diezmo. No, es que es una injusticia, y por qué tengo que diezmar, y cuestionamos y nos cuestionamos y discutimos con Dios. Pero realmente, si nos ponemos a analizar, todo es de Dios. Yo le leí un salmo donde dice que toda la tierra es de Él, el mundo y su plenitud, el oro y la plata. ¿De quién son? De Dios. Hermano, las riquezas y todo no son del diablo, porque el diablo no tiene nada, o lo tiene mucho. Ni las almas, porque las almas son de Dios. Todas las almas son mías, dice el Señor. Hay
quienes dicen, y hermano, es que ese hombre pactó con el diablo. Qué miedo, hizo un pacto con el diablo. Pues déjame decirte que el diablo te engañó, porque el diablo no tiene nada que ofrecerte a ti, a no ser pues que usted le exalte y le dé todo el poder al diablo y diga, no, es que el diablo tiene y esto, pues eso va a ser. Pero yo le voy a decir a usted, y es que el diablo tiene esto y aquello. Hermano, yo le digo a usted en el nombre del Señor, el diablo no tiene absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le quitó todo. He dicho todo. Él le arrebató en el Calvario, lo exhibió y lo derrotó. Y ahora el que tiene todo poder, toda potestad fue y es Cristo. Por eso él dijo, toda potestad me es dada. Eso muchos no lo quieren creer. Allá tú. Pero yo creo que todo es del Señor. Todo es de Él. Todo es por Él. Y todo es para Él. Pero Dios es tan bueno que Él le da la bendición a usted y mira su corazón, a ver usted cómo está realmente con Él. Por eso el diezmo no es de la ley. El que piensa y cree que el diezmo fue establecido de la ley, por la ley, y que fue abrogado en el Calvario, que ya no hay que diezmar porque Cristo canceló eso, es falso. El diezmo no inició en la ley, el diezmo fue en el periodo de la fe. Abraham es el padre de ¿qué? Y él lo practicó. Por eso cuando yo diezmo, porque yo también diezmo, porque soy cristiano, soy pentecostal, me bauticé en el año de 1999 por el pastor Abelardo Galvis, me invocó el nombre de Jesucristo y fui perdonado todos mis pecados en las aguas bautismales. Soy tu hermano, soy tu hermano. Y como cristiano practico el diezmo, practico la ofrenda y me gusta porque lo entendí. Pero ¿dónde comienza todo? Yo les he dicho, todo empieza en el corazón. Si Dios a ti te da una bendición, sea la que sea, y usted cuando recibe la bendición, Dios a usted lo va a probar y usted va a probar a Dios. Y usted va a darse cuenta y Dios se va a dar cuenta si realmente lo tienes presente o no. Es muy fácil yo decir, no, es que yo amo a Dios y yo tengo presente a Dios y Dios es primero. Ojo, porque si tú no diezmas, Dios no es el primero en ti. Y lamentablemente tengo que decir esto: hay quienes son mezquinos con Dios a la hora de diezmar, de ofrendar o de hacer votos o de hacer obra social o de dar primicias. Son mezquinos. Pero a la hora de pedirle a Dios, Dios bendíceme, Dios cambia a mis hijos, Dios cambia a mi esposo, Dios ayúdame a mí, ahí sí estamos. Pero a la hora de yo decirle a Dios, Dios, tú eres tan importante para mí y tan glorioso que de lo que tú me has dado voy a apartar lo que te pertenece a ti. Bueno, como que no les está gustando, pero hay que decirlo. Necesitamos vivir una vida de fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Cuando yo diezmo, estoy diciendo, tengo fe y creo que Dios se merece lo mejor y Él es el primero en mi vida, y por eso de lo recibido de tu mano apartaré para ti lo que te pertenece. Hermano, Dios te da el 90% a ti, pero Él se queda con el 10%. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le gusta eso? Porque Dios no es que necesite plata, porque Dios es el dueño de todo. Pero Dios lo que sí necesita es la fidelidad. ¿Y cómo prueba la fidelidad Dios de una persona? A través de lo que a Él más le gusta. ¿O usted me va a decir que a usted no le gusta la plata?
Aquí nadie puede decir, no, a mí no me gusta la plata, pastor. ¿Yo para qué plata, pastor? No, pastor, yo vivo del aire. En la casa donde yo estoy, me quieren tanto que el arrendador me dijo, no pague arriendo. EPM me quiere tanto que me dice, los servicios son gratis. El agua gratis, la luz gratis, los servicios, el internet. O dígame si usted no tiene que pagar eso. ¿Ah? Yo levanto mi mano y soy el primero y yo tengo que pagar eso. Yo pago servicios, porque si no pago servicios me los mochan. Y si me mochan los servicios, grave. Pero entonces si yo estoy cumpliendo eso, entonces me estoy ¿qué? Beneficiando. Ahora, ¿de dónde sale eso? Hermano, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden ¿de quién? ¿Del diablo o de Cristo? He dicho del diablo o de Cristo. Hermano, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Él es el Señor, el Cristo eterno, que sabe bendecir, que abre las puertas de los cielos, derrama bendición, colma de bendición, da la bendición a los que creen en ella. Entonces, si Dios te da la bendición, Él también mira cómo está tu corazón. Así que a la hora de usted diezmar, empiezas en el corazón. Pero si usted no lo tiene en cuenta Él en el corazón, te hace falta algo. Te hace falta algo. Queremos una vida llena de bendiciones. Oiga, gracias por ese amén. Vuelvo y pregunto, ¿queremos una vida llena de bendiciones? ¿Qué estamos haciendo entonces con la bendición? ¿Estamos realmente siendo fieles o no? Nosotros somos administradores. El pastor no es el único que administra. Todos. Desde el más jovencito que tenga uso de razón hasta el más anciano es un administrador. Usted administra y está administrando 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? La familia, el tiempo, los dones que Dios le dio a usted al salvarlo y también el dinero. Pero la cuestión aquí es que si usted no es fiel, usted está fallando a la hora de administrar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los administradores? Vamos a echar un vistacito. Segunda carta a los Corintios. Vamos a echarle una miradita a lo que dice el apóstol. Perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: así pues téngannos los hombres por siervos o servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, me gusta ese ahora bien. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado infiel. ¿Ah, cómo? ¿Cómo debe hallarse el administrador? ¿Por qué fiel? ¿Usted por qué cree que Dios demanda fidelidad? Porque Él es fiel. Ahora, usted dice, y lamentablemente usted se justifica diciendo: pero es que si yo soy infiel, Dios permanece siendo fiel. Pues, obvio,
Si usted se descarría, entonces Dios se descarría. Dios sigue siendo Dios. Usted se va de la iglesia. Ay, ya empezaron a hablar de diezmos, que pereza, entonces me voy. Entonces Dios se va en tristeza. Ay, qué pesar, ay, qué lamento, tristeza tengo porque te fuiste de la iglesia, no te vayas. Eso lo haremos nosotros. Pero Dios sigue siendo Dios. Es más, Él te dice: retén lo que tienes, para que ninguno ¿qué? Ah, bueno, usted no la quiere, listo, pásamela acá, yo se la doy a este. Así que si usted no es fiel, usted se está perdiendo las bendiciones. Usted es infiel, Dios es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y ese negarse a sí mismo significa que la naturaleza de Él es esa, fiel. Él te sigue dando a ti, te sigue dando el aire, te sigue dando la comida, te sigue dando el tiempo, te sigue dando la atmósfera, te sigue dando la brisa, el sol, te sigue dando todo, porque esa es la naturaleza de Dios. Pero Dios sí te dice: si usted fuera fiel, más que esto que le estoy ofreciendo, le daría algo de más. Por eso el creyente fiel siempre recibirá algo más. Escuche la palabra, algo más. Abraham entendió esto, Isaac, Jacob, en el periodo patriarcal. Si apuntáramos al periodo de la ley, pásate allá al periodo de la ley, analicemos aquí un poquito. A Dios le gustó tanto esto del diezmo que dijo: oye, esto está bueno, ¿sabe qué? Vamos a meterlo en la ley y lo voy a dejar escrito para que el pueblo lo entienda y para que el pueblo lo practique. Entonces el periodo de la ley, después de que Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto para traerlo a las tierras prometidas, dio orden respecto a la práctica del diezmo, señalando: los hijos de Israel debían ofrecer los diezmos, según Números 18, 24 al 26. Deberían dar los diezmos ¿de qué? De todo. Lo estamos mirando. Deberían llevarlo al lugar que Dios escogió. Los hijos de Leví podían administrar y disfrutar de los diezmos. El Señor escogió a los hijos de Leví como su reino de sacerdotes para el servicio en el altar, en las cosas sagradas. En el periodo de la gracia, los predicadores del evangelio, quienes somos el real sacerdocio, practicamos de esta bendición, porque para mí el diezmar es una gran bendición. De modo que el diezmo no fue establecido en el tiempo de la ley, sino que fue establecido y fue traído por un hombre que sintió en su corazón el darle el diezmo a Dios. Oigan, esto que tengo realmente yo no me lo gané, fue Dios quien me lo dio. Entonces reconozco que fue Dios, entonces se lo doy. Y sacó la 10ª parte de lo que él obtuvo y se lo entregó al Señor. Pregúntese: ¿y Melquisedec qué hizo con eso? ¿Usted cree que Melquisedec estaba necesitado? Pobrecito, estaba mal, entonces le dio. Uno nunca da el diezmo porque haya pobreza o porque qué pesar de Dios o qué pesar de aquel. No, uno da el diezmo es porque está reconociendo la gloria y la majestad y el imperio y la soberanía del eterno, todopoderoso, dueño de todo. Por eso, a la hora de usted separar sus diezmos a Dios, entonces usted lo está teniendo a Él en cuenta ¿en qué? En el primer lugar, porque Él es el primero en todo. Usted lo tiene a Él como primero. Ojo pues, el Señor habla a través del profeta Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, diciendo al pueblo de Israel que habían abandonado su ley desde los días de sus padres. Y esa ley a la que se refiere es a la ley del dar,
las ofrendas y los diezmos. Él les dijo: ustedes me han robado y están bajo maldición. Y el Señor los invita a volverse a Él, a traer los diezmos y las ofrendas. Y Él los reta, el Señor hace un reto y Él dice a que prueben la fidelidad a sus promesas. Les promete que si lo hacen, les abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Eso está en Malaquías capítulo 3 verso 10. ¿Me dejan contarle un testimonio? Yo no soy mucho de testimonios, usted ya me ha visto, pero me acuerdo de un anciano que tenía un sembrado grande en su tierra. Para la época se pronosticó una sequía y lamentablemente muchos perdieron sus sembrados. Y en el pueblo de él, donde él estaban empezando a sentir eso. Pero este anciano era sabio. Él se fue y se puso a orar por todos los arados y por todo lo que él había sembrado. Y se puso a hablar con Dios: Dios, usted es el dueño de esto. Y mira, Señor, aquí están tus diezmos, están las ofrendas. Aquí, Señor, está toda la bendición para mis hermanos que necesitan. Y aquí también está la bendición mía para yo subsistir. Échame una manito, Señor. Ayúdame con esto, Padre Celestial. Y él empezó a orar y a orar y a bendecir al Señor y sus cultivos y a decirle: Dios, aquí están los diezmos, aquí están las primicias, aquí están tus votos, aquí están las ofrendas, aquí está la ayuda para mis hermanos, aquí está toda esta bendición. Por favor, Señor, ayúdame, hermano. Y le cuento que mientras que los demás cultivos de las personas iban para abajo, el de él empezó a producir. Y la gente empezó a asustarse y se fueron para donde el Señor. ¿Oíste, don Julano? ¿Vos qué les estás echando a esos cultivos que los tenés tan lindos? Y él le dijo: ah, sí, el producto se llama Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Y entonces los campesinos se fueron a la agropecuaria y a preguntar: ¿oíste, el producto Malaquías 3:10 lo tenés? Y entonces el tendero: Malaquías 3:10, eso no existe. Yo tengo este y este, pero Malaquías 3:10 nunca lo he oído. Y entonces volvieron ante el campesino, ante el hermano: oíste, vos es que nos estás embobando, nos estás engañando. ¿Por qué? Porque fuimos a preguntar por el Malaquías 3:10 y eso no existe. Él dijo: sí, sí existe, háblelo. Y se lo mostró en la Biblia. ¡Ah! Con razón. Es que son los diezmos. Sí, ese es el mejor producto para una buena bendición. Y le cuento, hermanos, que fue el mejor cultivo de la historia en ese pueblo, de ese hermano, porque pactó con Dios, le prometió y le dijo: aquí está toda la bendición, aquí están los diezmos, aquí están los votos, aquí está la ayuda para mis hermanos, aquí está la bendición para tu iglesia, aquí está esto. Y hermano, Dios le bendijo de una manera tan sobrenatural. ¿Por qué? Porque esto es de fe. Esto es de fe. Alabanzas sean dadas a Dios. Y para ir terminando, los amigos que están acá dirán: bueno, ¿y eso solamente es para ustedes? ¿O yo también lo puedo practicar? ¿Qué dicen ustedes? Claro, yo conozco gente que no es bautizada y diezman y les va bien. Yo no sé por qué. No, yo sí sé. Porque es que la promesa está abierta para el que lo practica. Vámonos con esta otra. Pasa lo siguiente. Periodo de la gracia. Hay una pregunta: ¿abolió Jesús el diezmo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús quitó el diezmo?
pero usted le cree mucho a los de YouTube. Y usted se impacta y mira, uy, mire hermano, ese pastor, ese predicador por allá diciendo que ya no hay que diezmar, que eso es falso, que eso es para enriquecer a los pastores. Y mira qué mensaje. Y lamentablemente le creemos más al YouTube, al youtuber, que a la palabra. Hay falsos predicadores que están en contra del diezmo. Entonces la pregunta es, ¿abolió Jesús el diezmo? Sigue ahí con la diapositiva. Devuélveme la diapositiva. Preguntémonos nuevamente, ¿abolió Jesús el diezmo? La ley pasa a Cristo y trascendió al tiempo de la gracia. Y ese principio se evidencia con Abraham, que pasó a la ley y continuó con la gracia. Y escuche bien esto: el Señor modificó algunas leyes, pero en ningún momento cambió la ley del dar. En las leyes que modificó hay que tener en cuenta el cambio de las expresiones. El Señor dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Él cambió la ley del homicidio, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, la ley del talión y la ley del amor. Él los modificó. Pero en ningún momento el Señor cambió la ley o la experiencia del poder dar, del dar a Dios. Entonces no lo abolió. Pase a la otra pregunta. ¿Usted cree que dio Jesús el diezmo? Ese amén no me convence. A ver, ¿cree usted que Jesucristo diezmó? Oiga, hay una división acá en esta asamblea. Yo le voy a decir con un sí: Jesús diezmó. Y usted dirá: ¿y por qué Jesús va a diezmar si Él es Dios? Antes se lo recibe, pero es que Él también fue hombre. Y Jesús, como un buen judío, como el hombre perfecto en quien no se halló engaño, como el hijo obediente, como el que vino a cumplir toda justicia, el que nos dejó ejemplo de vida, desde luego que Él dio fielmente sus diezmos. Entonces, ¿cómo Él podría criticar e injuriar a los que dan los diezmos parcialmente si Él no lo hubiera pagado? Él nunca fue acusado de no diezmar. A Jesús lo acusaron que porque quebrantaba la ley, que porque sanaba enfermos el día de reposo. Pero ¿cuándo lo acusaron? Bueno, aunque Él, una vez le preguntaron si era lícito el dar ¿qué? Los impuestos. Entonces Él dijo: bueno, ¿cómo está en la cara? ¿Qué moneda tenéis? ¿Qué dice en la moneda? Aquí dice que aquí está el César. Bueno, dad al César y a Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. ¿Qué es de Dios? Todo. ¿Enseñó Jesús sobre el diezmo? ¿Qué creen ustedes? Pasa la otra diapositiva. Claro que sí. Cuando Él habló a los fariseos, injuriándolos por su manera hipócrita de diezmar, porque lo estaban haciendo hipócritamente, porque daban el diezmo de lo menos representativo, como la menta, el eneldo y el comino, pero dejaban a un lado lo más importante: la misericordia, la fe y la justicia. Pero no estaba haciendo otra cosa que enseñándoles sobre la fidelidad a la ley, al creer, al dar, con la expresión: esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El Señor les estaba diciendo: es necesario hacer justicia y misericordia, pero sin dejar de dar los diezmos. Y para terminar en esta mañana, para nos vamos a almorzar bien rico, yo quiero decirles algo, hermanos.
El diezmo está presente, vigente para estos tiempos. La iglesia primitiva los cumplió, lo practicó. Y las pruebas de que hoy están vigentes, uno, por el cumplimiento de la promesa, porque es una prueba contundente que el diezmo sí es un mandamiento para que lo cumplamos en la actualidad. Usted ya vio cómo Dios responde al que diezma, cumpliéndole su maravillosa promesa de bendecirlo hasta que sobreabunde. Yo pregunto, ¿Dios bendice sí o no? Está el otro testimonio, el de la conciencia. Si el diezmo fuera una ley del pasado, solo para el pueblo de Israel, y no hubiese trascendido al tiempo de la gracia, escuche bien esto, el corazón no nos reprendería a quienes en algún momento o por alguna circunstancia lo dejan de hacer. Pero cuando se cumple fielmente con este principio bíblico, hay paz en la conciencia. ¿Sí o no? Un buen creyente está entendiendo lo que estoy diciendo. Un creyente que nunca lo ha hecho y que es mezquino con Dios y que no le gusta nada de Dios, le da lo mismo. Pero un creyente que sabe que Dios es soberano, que Dios es primero y que a Él le pertenece todo y que yo le doy al Señor porque es de Dios y lo dejo de hacer, mi conciencia me acusa. ¿Es verdad o no es verdad? Mi conciencia me redarguye. Oye, no le diste a Dios. Ay, te va a ir mal. Y le va mal, ¿o no? ¿O a usted no le ha pasado que cuando usted se gasta los diezmos o los presta o se los presta y no los paga, cómo le va? Uy, no me rindió la plata, se me perdió, ay, me hicieron esto, ay, lo otro. Pero hermanos, cuando usted sabe diezmar, usted tiene la conciencia tranquila de acercarse a Dios y decirle: oye Dios, yo te di los diezmos, ¿qué me está pasando? Por eso el Señor dice: probadme ahora en esto, pruébeme. Y en esa palabra pruébeme significa: si usted le está yendo mal y está diezmando, hable conmigo y solucionemos este problema. Yo le doy el poder, yo le doy el derecho. Venga, hable conmigo y hacemos algo. Alabanzas sean dadas a Dios. Por eso, el testimonio que da el Espíritu Santo es que hemos tenido la experiencia de ver la gloriosa manifestación de Dios, de las promesas, de la mayordomía, de las finanzas. Y cuando esto se habla, hermano, Dios lo confirma a través de las bendiciones, del movimiento del Espíritu Santo en el corazón. Por eso una iglesia fiel a Dios es una iglesia que es bendecida. Las ventanas de los cielos están abiertas. La bendición, la unción, la sanidad, el poder se siente porque hay fidelidad, porque hay armonía. Contrario a las iglesias que no lo practican. Tócate allí un fondo para que oremos. Yo quiero en esta mañana, culminar invitándote a la reflexión. ¿A cuál reflexión? A que tú te sientas bien con Dios, a que hagas las cosas para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Hermanos, nosotros vivimos por la gracia de Dios. La salvación es gratuita, porque aquí no hay que pagar ni un peso por ser salvos. Porque si yo pagara por mi salvación, tendría de qué gloriarme. Pero entonces, ¿quiénes son los que diezman? ¿Quiénes son los que ofrendan? ¿Quiénes son los que hacen votos? ¿Quiénes son los que hacen primicias? ¿Quiénes son los que hacen obra social? Los salvos. Al contrario de que si yo ofrendo diezmo para ser salvo, estoy errado. Yo ya soy salvo. Salvo soy de seguro, aleluya. Redimido por la sangre de Jesús. Y yo sé quién me libró y mis culpas perdonó.
salvo soy, de seguro, aleluya. Pero como yo soy salvo, entonces tengo libertad, soy feliz a la hora de ofrendar, a la hora de llevar mis diezmos al alfolí, a la hora de hacer votos, a la hora de participar de la mesa con mis hermanos, de ir y contribuir en la obra del Señor, de comer en la mesa, de comprar en la cafetería y de hacerlo con libertad, porque soy un cristiano libre, feliz y bendecido por la gracia y la misericordia de Dios. Pónganse en pie, por favor. Yo quiero orar. Quiero orar. Por ti. Para que, hermanos, tengamos la libertad, la conciencia tranquila, libre, de que yo soy un buen cristiano. Ser buen cristiano no solamente es porque tú vengas y ores o leas la Biblia. Ser un buen cristiano significa que estoy en armonía con mi Dios, que entiendo qué clase de Dios tengo, que Él es todopoderoso y que Dios suplirá todo lo que me falte en Cristo. Pero si yo también soy un hombre fiel a Dios. Levante su mano, voy a orar por ti. Soberano Dios, esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de mis hermanos. Ayúdanos a vivirlo, a cumplirlo, a creerlo. Necesitamos, Padre Celestial, fidelidad en mi corazón. Dame más fidelidad, Señor, para cumplir tu palabra. Coloca fidelidad en el corazón de mis hermanos. Coloca fidelidad, Señor, en el corazón de cada uno, para que podamos ver cumplidas tus promesas. Queremos ver, Señor, una bendición poderosa en esta congregación de Alfonso López. Queremos, Señor, tener vidas llenas de bendiciones. Señor, queremos tener vidas llenas de tu Espíritu Santo y llenas de la bendición espiritual y material. Yo en esta hora ruego para que tus ventanas se abran y bendigas a cada hermano, sus trabajos, su economía, sus familias, su salud. En el nombre de Jesucristo bendecimos tu nombre, pero también, Señor, queremos que tú nos observes y nos mires con agrado. Queremos que seamos fuente de bendición para ti y tú para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Alguien quiere aplaudirle al Señor y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, ayuda mi negocio, ayuda mi trabajo, ayuda, Señor, mis patrones, ayuda, Señor, a mi familia. Ayúdanos a ver tu bendición en el nombre de Jesús.